Madagascar, esa isla gigantesca en medio del Océano Índico, se erige como un lugar único y casi mítico para quienes la descubren. Su aislamiento geográfico durante millones de años le ha dado un aire de misterio profundo, un mundo aparte donde la naturaleza y la cultura han evolucionado de forma singular. Esta tierra remota, más allá de sus famosos lémures y paisajes selváticos, encierra tradiciones, costumbres y formas de vida que parecen salidas de otro tiempo. Pero lo que más llama la atención a los visitantes y a quienes escuchan sobre ella es esa particular manera en que se valora y se ofrece a las mujeres dentro de ciertos contextos sociales, una práctica que desconcierta y fascina por igual. La isla es un microcosmos donde la historia, la biología y la antropología se entrelazan. Su población está compuesta por múltiples grupos étnicos que mantienen vivos sus rituales ancestrales, mezclados con influencias exteriores que han llegado a lo largo de los siglos. Estos pueblos, en su mayoría rurales y en contacto directo con la tierra, conservan una relación estrecha con sus ancestros, sus creencias espirituales y sus modos de vida tradicionales. Aquí, la idea de comunidad se entiende de manera muy diferente a la occidental. La familia extensa, el clan y la tribu juegan un papel central, y dentro de estas estructuras sociales, el concepto de relación entre hombres y mujeres toma un matiz particular, complejo y muchas veces desconocido para los foráneos. La isla es famosa por su biodiversidad, pero la vida humana allí no se limita solo a lo natural. Madagascar tiene una historia marcada por sucesivas oleadas migratorias, colonizaciones y un sinfín de transformaciones culturales. Desde los primeros pueblos austronesios hasta la colonización francesa en el siglo XIX, la identidad malgache se ha ido moldeando con una fuerte impronta de resistencia y adaptabilidad. Sin embargo, las tradiciones que involucran el papel de las mujeres en la sociedad aún conservan un lugar primordial, sobre todo en las zonas más aisladas y rurales. En muchas comunidades de Madagascar, las mujeres son vistas como piezas fundamentales no solo para la continuidad biológica, sino también para la estabilidad social y espiritual. Su rol va más allá del núcleo familiar inmediato y se extiende hacia rituales comunitarios, economía doméstica y la transmisión de valores. La costumbre de ofrecer a las mujeres, que puede interpretarse de manera literal o simbólica, está muy relacionada con antiguas prácticas de alianza entre familias o tribus, pactos de paz o acuerdos económicos. Es decir, las mujeres se convierten en un puente vivo entre grupos sociales y su consentimiento, aunque a veces ambiguo para los ojos externos, forma parte de un entramado cultural donde se negocian relaciones de poder, protección y supervivencia. Para un visitante, la realidad en Madagascar puede ser chocante y desconcertante. En algunas aldeas aún se practican tradiciones como la bodiondri, que implica el intercambio de mujeres entre familias a cambio de bienes o favores. Estas tradiciones tienen raíces profundas en la cosmovisión local, donde el matrimonio no es solo la unión de dos individuos, sino la consolidación de un entramado social mucho mayor. Aunque la modernidad y las leyes estatales tratan de modificar estas prácticas, el peso de la tradición sigue siendo muy fuerte, y las mujeres se encuentran en medio de esa tensión entre lo antiguo y lo nuevo. Además, la pobreza y el aislamiento de muchas zonas rurales contribuyen a que estas dinámicas persistan. Madagascar es uno de los países más pobres del mundo, con una economía que depende en gran medida de la agricultura de subsistencia y la explotación limitada de recursos naturales. En este contexto, las alianzas familiares a través del matrimonio o el intercambio de mujeres pueden verse como estrategias de supervivencia que permiten la cohesión social y la protección frente a la incertidumbre. No es simplemente un asunto de control o dominio masculino, sino parte de un sistema cultural complejo que incluye roles, responsabilidades y reciprocidad. Los jóvenes malgaches, sin embargo, muestran signos de cambio. La llegada del Internet y las redes sociales, la migración hacia las ciudades y el contacto con ideas globalizadas están generando nuevas formas de entender las relaciones de género. Muchas mujeres jóvenes buscan educación, trabajo y autonomía, cuestionando y desafiando las tradiciones que las limitan. Aunque el cambio es lento y a menudo conflictivo, se puede percibir un movimiento silencioso pero firme hacia la redefinición del papel femenino en la sociedad malgache.
Esta tensión entre tradición y modernidad es uno de los grandes dramas que se viven en Madagascar hoy. La capital, Antananarivo, es un reflejo de este choque cultural. En sus calles se mezclan mercados llenos de artesanías, sonidos de tambores ancestrales, vendedores ambulantes y jóvenes con smartphones. Aquí, las mujeres pueden ser desde emprendedoras hasta artesanas, madres o estudiantes universitarias. En contraste con las aldeas remotas, en la ciudad hay mayor libertad de elección y menos presión para cumplir roles tradicionales rígidos. Sin embargo, la brecha social sigue siendo evidente y muchas mujeres deben enfrentar discriminación, falta de oportunidades y violencia. La isla también está atravesada por creencias espirituales profundas que influyen en la vida diaria. El culto a los ancestros y las prácticas de chamanismo son pilares fundamentales que moldean la manera en que las personas entienden su lugar en el mundo. En estas creencias, las mujeres juegan un papel central como guardianas de la memoria y facilitadoras de la conexión entre el mundo material y el espiritual. Por eso, ofrecer a una mujer puede también interpretarse como un acto sagrado, una entrega simbólica con significados que escapan a la lógica occidental. Madagascar no es un lugar para quienes buscan respuestas fáciles o realidades sencillas. Su complejidad cultural, social y natural desafía al visitante a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar sus prejuicios y a intentar comprender una forma de vida que se resiste a ser homogenizada. En esta isla remota, la vida gira en torno a un equilibrio frágil entre lo ancestral y lo moderno, entre la naturaleza exuberante y la pobreza persistente, entre la sumisión tradicional y la rebelión silenciosa de quienes quieren cambiar su destino. Pero lo cierto es que la isla sigue siendo un lugar donde la hospitalidad es una regla no escrita y donde el visitante puede encontrarse con gestos sorprendentes como la forma en que algunas comunidades ofrecen a sus mujeres no como objetos, sino como símbolos de confianza, alianza y esperanza. Esta práctica, aunque polémica, tiene raíces que se remontan a siglos atrás y solo puede entenderse en el contexto de una cultura profundamente diferente, que valora el colectivo por encima del individuo y que considera las relaciones humanas como la base de la existencia. Mientras se recorre Madagascar, entre sus bosques secos, sus arrozales verdes y sus aldeas apartadas, uno comprende que esta isla es mucho más que un destino turístico. Es un espacio vivo, donde las tradiciones se mantienen vigentes, donde las mujeres son guardianas y protagonistas, y donde la palabra ofrecer adquiere significados que desbordan la simple interpretación. Este es un lugar para descubrir, para escuchar y para respetar, aunque sus costumbres a veces desafíen la comprensión occidental. La historia de Madagascar y su gente, especialmente la de sus mujeres, sigue siendo una historia en construcción. Una historia que combina resistencia y transformación, que abre puertas a diálogos difíciles y necesarios y que invita a mirar con humildad y respeto un mundo que es, a la vez, remoto y cercano, extraño y profundamente humano. La riqueza cultural de Madagascar se despliega en cada rincón de la isla, desde sus pueblos más apartados hasta las ciudades bulliciosas. Pero es en las aldeas remotas donde la vida sigue un ritmo más antiguo, donde las tradiciones ancestrales marcan el pulso diario y las costumbres en torno a las mujeres se manifiestan de manera más evidente. En estas comunidades, el sentido de pertenencia y la estructura social funcionan como un entramado que une a familias, clanes y tribus en una red compleja de obligaciones, derechos y reciprocidades. Una de las prácticas más sorprendentes para el observador externo es la que se conoce localmente como el Famadihana, o la vuelta de los muertos. Aunque esta tradición está más relacionada con la veneración de los ancestros, refleja la profunda conexión que los malgaches tienen con sus raíces y con la continuidad de la familia. Durante este ritual, los cuerpos de los antepasados son desenterrados, envueltos en telas nuevas y celebrados con música, comida y baile. Este acto refuerza los lazos familiares y comunitarios, recordando a todos que la vida presente está inseparablemente ligada a aquellos que vinieron antes. En este contexto, las mujeres, como guardianas de la memoria y portadoras de la descendencia, ocupan un lugar crucial. En las aldeas, la figura femenina se encuentra inmersa en un sistema que, desde fuera, puede parecer rígido o incluso opresivo, pero que para los locales es la base de la estabilidad social.
El matrimonio, por ejemplo, no se trata solo de una unión romántica, sino de un acuerdo que implica la transferencia de lazos entre familias, a menudo simbolizado a través de la entrega de la vidim pananahana, una especie de dote o precio de la novia. Esta práctica, aunque cuestionada por algunas corrientes modernas, es vista como un pacto que garantiza la alianza y la protección mutua. La mujer, al ofrecerse en este intercambio, se convierte en un vínculo viviente que fortalece la cohesión entre grupos familiares. Este sistema de alianzas tiene múltiples implicaciones. Por un lado, protege a las mujeres al integrarlas en una red familiar que ofrece apoyo y seguridad. Por otro, las pone en una posición donde deben cumplir roles muy específicos dentro de la estructura social. Cuidar de la casa, criar a los hijos, participar en las labores agrícolas y mantener vivas las tradiciones culturales. Es una realidad compleja, donde el respeto y la autoridad masculina conviven con la dependencia femenina, y donde cada acción está regulada por códigos no escritos, transmitidos de generación en generación. Sin embargo, la vida de las mujeres en Madagascar no es monótona ni homogénea. En algunas comunidades, especialmente entre los pueblos merina del altiplano, las mujeres disfrutan de una considerable autonomía. Pueden poseer tierras, administrar negocios familiares y participar activamente en la toma de decisiones dentro del clan. Este grado de independencia contrasta con otras regiones más tradicionales, donde las mujeres están sujetas a roles estrictos y limitados. La llegada del turismo ha traído cambios sutiles, pero significativos. En ciertas zonas costeras, por ejemplo, la economía basada en la pesca y el comercio ha permitido que muchas mujeres encuentren trabajo en la venta de artesanías, la hostelería o como guías turísticas. Esto les otorga ingresos propios y mayor libertad para decidir su destino. No obstante, la presión social y familiar persiste, y el choque entre modernidad y tradición es fuente de conflictos internos que marcan la vida cotidiana. Además, la educación está emergiendo como un factor transformador. Más niñas están accediendo a la escuela y a la universidad, lo que abre nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional. Organizaciones locales e internacionales trabajan para mejorar el acceso a la educación y la salud, especialmente en áreas rurales donde las mujeres enfrentan mayores dificultades. Estos esfuerzos están lentamente cambiando la percepción sobre el papel femenino y desafiando las prácticas tradicionales que las limitan. Pero no todo cambio viene sin resistencia. Muchas familias ven con recelo la influencia externa, temiendo que sus costumbres se pierdan y que la cohesión social se debilite. En este sentido, la cultura malgache es como un delicado equilibrio entre preservar la identidad y adaptarse al mundo globalizado. Las mujeres, en medio de esta tensión, navegan entre la aceptación y la rebeldía, buscando maneras de honrar su herencia sin renunciar a sus derechos y aspiraciones. La religión también juega un papel importante en esta dinámica. Madagascar es un crisol de creencias, donde el cristianismo convive con religiones tradicionales y animistas. Muchas de estas creencias ancestrales refuerzan la idea de que las mujeres son portadoras de fuerzas espirituales y mediadoras entre el mundo visible y el invisible. Los rituales, las danzas y las ceremonias son espacios donde ellas ejercen un poder simbólico que contrasta con su posición social en otros ámbitos. Esto crea una dualidad fascinante que desafía las categorizaciones simples y revela la complejidad de la vida femenina en la isla. También es fundamental entender que la idea de ofrecer mujeres en Madagascar no debe ser reducida a un simple comercio o explotación. Para muchos malgaches, es un acto cargado de significado cultural y espiritual, una forma de establecer confianza y solidaridad entre comunidades. Es un lenguaje ancestral que habla de reciprocidad, protección y continuidad. Esto no elimina los problemas y abusos que puedan ocurrir, pero ayuda a contextualizar la práctica dentro de un marco mucho más amplio que va más allá del mero intercambio material. Por otro lado, las mujeres enfrentan problemas serios que afectan a gran parte de la población femenina en Madagascar. La pobreza, el acceso limitado a servicios de salud, la violencia doméstica y la discriminación son realidades que muchas deben confrontar diariamente. El trabajo infantil y el matrimonio precoz siguen siendo preocupaciones en algunas zonas, lo que limita las oportunidades de crecimiento y desarrollo. En respuesta,
múltiples iniciativas gubernamentales y de ONGs buscan crear redes de apoyo, brindar formación y proteger los derechos de las mujeres, aunque el camino por recorrer es largo y complejo. Un fenómeno particular en Madagascar es la emigración femenina hacia las ciudades o incluso al extranjero en busca de mejores condiciones de vida. Muchas mujeres jóvenes dejan sus comunidades rurales para estudiar, trabajar o casarse fuera, llevando consigo tanto la esperanza como la nostalgia de sus tradiciones. Este éxodo genera cambios demográficos que alteran las estructuras familiares y obligan a replantear las formas de convivencia y cuidado comunitario. Este poder simbólico contrasta con las limitaciones materiales que a menudo enfrentan, creando una tensión interna que forma parte del carácter único de la sociedad malgache. A nivel económico, la mayor parte de la población vive en zonas rurales dedicadas a la agricultura de subsistencia. Las mujeres son las principales responsables de las labores agrícolas, el cuidado de animales y la gestión del hogar. Cultivan arroz, vainilla, café, yuca y otros productos básicos que sustentan a sus familias. Además, en muchos casos también se encargan de elaborar productos artesanales como tejidos, cestas y joyería para la venta en mercados locales o a turistas. Esta doble función, productora y cuidadora, es un reflejo de su importancia en la supervivencia diaria y en la economía informal. Sin embargo, esta carga de trabajo no siempre se traduce en reconocimiento social o económico. Las mujeres malgaches suelen tener un acceso limitado a recursos como la tierra, el crédito o la educación, lo que limita sus posibilidades de mejorar su situación. La pobreza y la desigualdad afectan de manera desproporcionada a las mujeres, que enfrentan además problemas como la violencia doméstica y la discriminación de género. A pesar de esto, muchas luchan por preservar su dignidad y por abrir espacios de empoderamiento dentro de sus comunidades. Un fenómeno interesante que ha surgido en los últimos años es el turismo cultural y ecológico. Madagascar, conocida por su biodiversidad única, atrae a visitantes que buscan experiencias auténticas y contacto con comunidades tradicionales. Algunas mujeres han aprovechado esta oportunidad para convertirse en guías, vendedoras de artesanías y organizadoras de actividades culturales. Esto les ha otorgado ingresos propios y un mayor protagonismo en la sociedad, aunque también plantea desafíos sobre cómo equilibrar la modernidad con la preservación de sus valores ancestrales. La cuestión de ofrecer mujeres en algunas comunidades no puede entenderse sin considerar el contexto social y simbólico en que se da. En ciertas aldeas, la mujer es vista como un regalo sagrado que fortalece alianzas entre familias y clanes. No es un simple intercambio económico, sino un acto cargado de significado espiritual y social. Esto no exime, sin embargo, las críticas que señalan el riesgo de abusos y la vulnerabilidad femenina en estas situaciones, especialmente cuando las tradiciones chocan con los derechos humanos universales. Es importante destacar también la diversidad generacional. Las mujeres jóvenes de Madagascar están cada vez más conectadas con el mundo exterior gracias a la educación, Internet y los medios de comunicación. Esto las expone a nuevas ideas sobre igualdad de género, derechos humanos y oportunidades laborales. Muchas de ellas cuestionan las prácticas tradicionales que las limitan y buscan formas de autonomía y autoexpresión que antes eran impensables. Esta generación está llamada a ser el motor del cambio social en la isla, aunque el camino sea arduo y lleno de resistencias. En el terreno político, Madagascar ha avanzado en la inclusión de mujeres en cargos públicos y organizaciones sociales. Aunque todavía lejos de la paridad, existen ejemplos de mujeres líderes que defienden los derechos de su género y trabajan por el desarrollo comunitario. Estas figuras representan un faro de esperanza y una señal de que la isla está en proceso de transformación hacia una sociedad más equitativa. La vida cotidiana en Madagascar es una mezcla de belleza y desafío, de tradiciones profundas y sueños de progreso. Las mujeres, en particular, viven una existencia marcada por la complejidad de sus roles: guardianas de la cultura, trabajadoras incansables, madres amorosas y cada vez más agentes de cambio. La isla, con su paisaje salvaje y su historia milenaria, sigue siendo un lugar fascinante donde las antiguas costumbres conviven con la promesa de un futuro diferente. Esta realidad es un reflejo de la fuerza y resistencia de las mujeres malgaches que, a pesar de las dificultades,
Continúan escribiendo su historia con dignidad y esperanza. El tejido social de Madagascar no sería el mismo sin ellas, y su papel seguirá siendo crucial en la evolución de esta isla única en el mundo. A medida que nos adentramos en las complejidades de la vida en Madagascar, no podemos ignorar la profunda relación que existe entre la naturaleza salvaje de la isla y la cultura de sus habitantes. La geografía y el entorno natural moldean, en gran medida, la forma de vida, las tradiciones y hasta la mentalidad de sus comunidades, en especial de las mujeres, quienes desempeñan un papel central en la interacción con el medio ambiente. La isla, un auténtico laboratorio de biodiversidad, alberga una riqueza única que se refleja en cada aspecto de la existencia cotidiana. Los malgaches viven en constante contacto con la naturaleza. Los bosques tropicales, las montañas escarpadas y las vastas llanuras configuran un escenario donde la supervivencia depende de un conocimiento profundo del entorno. Las mujeres, como principales cuidadoras del hogar y responsables de la agricultura, desarrollan una relación casi simbiótica con la tierra. Saben cuándo plantar y cosechar, cómo aprovechar los recursos naturales sin agotarlos y cómo utilizar plantas medicinales para el bienestar de la familia. Este saber ancestral se transmite oralmente, de madre a hija, y es un patrimonio invaluable que forma parte de la identidad de la isla. Sin embargo, la presión del cambio climático y la deforestación acelerada amenazan este delicado equilibrio. Madagascar pierde cada año miles de hectáreas de bosque debido a la tala ilegal y la expansión agrícola no planificada. Esto no solo pone en peligro la biodiversidad, sino que también afecta directamente a las comunidades rurales, especialmente a las mujeres, que dependen de esos recursos para su subsistencia. La disminución de los recursos naturales obliga a muchas a migrar a las ciudades o a buscar otras fuentes de ingreso, rompiendo con el modo de vida tradicional y enfrentándolas a nuevos retos urbanos. En los centros urbanos, como Antananarivo, la capital, la vida es completamente diferente. Allí, la modernidad se impone con sus luces y sombras. Las mujeres migrantes enfrentan una realidad dura: pobreza, desempleo y la lucha por conservar sus raíces en medio de un entorno cambiante y muchas veces hostil. La ciudad ofrece oportunidades, pero también riesgos. La prostitución, la explotación laboral y la discriminación son problemas frecuentes y las redes de apoyo suelen ser escasas. A pesar de esto, emergen organizaciones civiles y grupos feministas que trabajan arduamente para mejorar las condiciones de vida y promover los derechos de las mujeres en estos contextos. En cuanto a la salud, Madagascar enfrenta numerosos desafíos, sobre todo en zonas rurales donde la atención médica es limitada. Las mujeres son especialmente vulnerables en temas relacionados con la maternidad, la nutrición y la prevención de enfermedades. La mortalidad materna e infantil sigue siendo alta comparada con estándares internacionales, y la educación sanitaria es una prioridad para muchas ONG y organismos internacionales. El acceso a métodos anticonceptivos y la lucha contra enfermedades como el VIH y SIDA también forman parte de un complejo entramado que influye en la vida diaria y en las decisiones personales de las mujeres. A nivel educativo se observa un avance paulatino, aunque desigual. Las niñas tienen más acceso a la educación que hace décadas, pero aún persisten barreras culturales y económicas que dificultan su continuidad en las escuelas. La alfabetización femenina es clave para el desarrollo social y económico del país, y quienes logran superar estas dificultades suelen convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. La educación abre puertas a nuevas oportunidades laborales y fomenta la conciencia sobre los derechos y la igualdad de género. Madagascar también es un crisol de culturas que se refleja en su gastronomía, música, danza y artesanías. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la preservación y difusión de estas expresiones culturales. Por ejemplo, en la elaboración de tejidos tradicionales como la lamba, símbolo de identidad y estatus social, las manos expertas de las mujeres crean piezas que son verdaderas obras de arte, cargadas de significado y belleza. Estos productos no solo tienen valor cultural, sino que también representan una fuente importante de ingresos, especialmente con la llegada del turismo que busca experiencias auténticas. La música y la danza, por otro lado, son elementos esenciales en las ceremonias religiosas, festivales y celebraciones familiares.
Las mujeres participan activamente en estas manifestaciones, ya sea cantando, tocando instrumentos o bailando. Estos eventos son momentos de comunión social que refuerzan el sentido de pertenencia y transmiten los valores ancestrales. La oralidad, la narración de historias y los rituales siguen siendo el pegamento que mantiene viva la cohesión social, y las mujeres son las guardianas de este legado intangible. En el terreno político, aunque la representación femenina sigue siendo baja, existen ejemplos alentadores de mujeres que han logrado ocupar cargos de poder y que luchan por la igualdad y el desarrollo. Su presencia inspira a las nuevas generaciones y demuestra que, aunque las tradiciones puedan ser rígidas, la sociedad está en movimiento. La participación política y la creación de espacios para el diálogo sobre género son fundamentales para transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad y la exclusión. Otra dimensión importante es la relación con el mundo exterior. Madagascar, a pesar de su aislamiento geográfico, está cada vez más conectada con la globalización, lo que genera tensiones entre conservar la identidad cultural y adaptarse a las exigencias económicas y sociales del siglo XXI. El turismo masivo, la influencia extranjera y las inversiones internacionales traen beneficios, pero también riesgos de explotación y pérdida de autenticidad. Las mujeres, al ser las principales portadoras de la cultura, enfrentan el desafío de preservar sus tradiciones mientras navegan las nuevas realidades. En este contexto, las prácticas relacionadas con el regalo o oferta de mujeres en matrimonios siguen siendo objeto de debate. En muchos casos, estas tradiciones funcionan como mecanismos de cohesión social y protección comunitaria, pero también pueden derivar en situaciones de vulnerabilidad y abuso. El reto está en encontrar un equilibrio que respete la cultura local y los derechos individuales, fomentando el respeto mutuo y la igualdad. Finalmente, Madagascar es un país de contrastes, donde la belleza natural convive con la pobreza extrema, donde las tradiciones milenarias se enfrentan a los desafíos del mundo moderno y donde las mujeres, con todas sus complejidades, son el corazón latente de esta isla extraordinaria. Sus vidas reflejan la fuerza de una cultura que se niega a desaparecer, la resistencia frente a la adversidad y la esperanza de un futuro más justo. Este viaje por Madagascar nos deja una lección clara. Entender un país no es solo conocer su geografía o su historia, sino comprender el alma de su gente, sus sueños, sus luchas y su manera particular de vivir. En esta isla remota, donde las mujeres pueden ser ofrecidas como símbolo de unión, también son las que sostienen el tejido social, transmiten la sabiduría ancestral y abren camino hacia un nuevo mañana.